Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Herrera Cruel José Roberto, profesor titular de la materia de cálculo diferencial integral. Soy profesor titular de la Universidad de UTEL y en esta ocasión les hablaré del infinito y las ciencias, ¿de acuerdo? Bueno, antes de comenzar quisiera hablarles un poco sobre mi semblante. Digo, no hay mucho que decir. Soy maestro en matemáticas por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y tengo una maestría en ciencias matemáticas también por medio de la misma universidad. Muy bien. Bueno, antes que nada quería compartirles un pensamiento que hizo Friedrich Engels, que dice que el infinito matemático se da en la realidad. Tenemos pues un infinito no solo de primero, sino además de segundo grado, y podemos dejar a cargo de la imaginación de los lectores la construcción de nuevos infinitos de un grado más elevado, en un espacio infinito si se tienen deseos de hacerlos. Bueno, esta frase es muy profunda. Tal vez al final de la clase ustedes puedan regresar a esta frase y tal vez puedan entender un poco más de lo profunda que es. Muy bien. Bueno, pues en esta clase abordaremos los siguientes temas: historia, entendimiento, cardinales, conjunto de Cantor y aplicaciones. Bueno, en sí este tema es muy amplio y pues me limitaré más o menos hacia el rumbo de esta clase, que es como vincular la idea del infinito con las ciencias, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con el último tema, que son las aplicaciones que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, en este momento les voy a hablar sobre un poco de la historia. Muy bien, bueno, antes los antiguos, no sé, los griegos, filósofos, por ejemplo Parménides, desglosaba al universo y al ser con una primicia fundamental. Decía que el ser es en existencia y el ser existe. Muy bien. Bueno, eso es algo complejo de entender. Bueno, yo no estudié filosofía, sin embargo lo trato de entender. Y también una de las principales premisas que él decía, por ejemplo, que el ser es inmutable, es decir, que no cambia de un estado A un estado B, sino que permanece siempre fijo. Esto vamos a ver qué se relaciona o qué tiene que ver con el infinito. Muy bien. Bueno, uno de sus discípulos, Zenón, dice de hecho que el movimiento no existe. El movimiento es una mera imaginación, un engaño que tenemos acerca de los objetos, y es un engaño que proporciona nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Bueno, sin embargo, eso fue en el siglo VI a.C., así se percibía el ser y el universo. Y después, Aristóteles, en el siglo IV a.C., dice que el ser puede ser en acto y en potencia. ¿Y qué significa esto? Bueno, básicamente lo que trata de decir o contradecir a Parménides es que el ser sí cambia. Muy bien. Es decir, el ser no es inmutable totalmente. ¿Y esto a qué se refiere? Por ejemplo, cuando un niño nace, decimos que en acto, actualmente, lo que es un niño, pero en potencia es un adulto. Bueno, básicamente ese es un ejemplo muy sencillo para ver qué es lo que trata de decir ese. Entonces, contradiciendo a Parménides, que el ser es inmutable, aquí dice Aristóteles que el ser existe en acto y en potencia. ¿Y esto con qué se relaciona con el infinito? Bueno, pues muy sencillo. ¿Por qué? Imaginemos que tenemos un número finito, que tenemos el 5. Muy bien. Entonces ese 5 en acto, lo que realmente es un número, ¿de acuerdo? Es un número finito, es un número dado. Si lo pintamos aquí en la recta, si aquí está el 0, aquí está el 5. Muy bien, pero en potencia, si lo multiplicamos y lo multiplicamos y lo multiplicamos por un número y por un número y por un número mayor que 1, por ejemplo, por 7, por 7, por 7, por 7, entonces en potencia, este numerito se puede convertir en infinito. Muy bien. Y bueno, ¿qué significa también estar en potencia? Nosotros no podemos visualizar o no tenemos la idea general
Por ejemplo, si pinto el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Imagínense que yo tengo una pizarra infinita donde yo puedo anotar todos los números. A este conjunto de números que empieza con estos se le llaman los números naturales. ¿De acuerdo? Entonces imagínense que yo tengo una pizarra enorme donde yo puedo anotarlos, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer. Lo que se dice es que este conjunto de los números naturales es en potencia infinito. ¿Por qué? Porque no lo puedo ver de manera directa, no lo puedo interpretar. Muy bien. Entonces, todos estos números, cuando yo pinto 1000 millones, por ejemplo, o cualquier número, ¿de acuerdo? Entonces, en potencia es infinito, ¿no? Cuando los matemáticos se refieren a infinito, lo que tratan de decir o argumentar es que es un número muy, 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 muy grande, ¿de acuerdo? Bueno, estas fueron las ideas de Aristóteles y, bueno, estas ideas permearon a la matemática durante muchos siglos, de hecho, casi hasta el siglo XIX, hasta que llegó un matemático muy importante que dijo que, bueno, básicamente que trabajó con el infinito, no en potencia, sino en acto. Es decir, él trabajó con los infinitos. Muy bien, su nombre es Cantor. Y ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. Bueno, eso es como una breve introducción. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto que les estoy platicando tiene que ver con filosofía y es muy, muy interesante. ¿De acuerdo? Pero vemos ahora el entendimiento. Como les decía, el entendimiento para nosotros los matemáticos antes del siglo XIX, entendíamos y trabajábamos con el infinito en matemáticas de diferentes maneras, en sucesiones, en sumas, es decir, hasta teníamos diferentes fórmulas donde aplicábamos el infinito. Bueno, una de las más conocidas y que, bueno, que no me dejarán mentir, sería esta, por ejemplo, una sucesión, Sn, 1 entre n, n mayor o igual que 0. Entonces, esto lo que significa es una sucesión que básicamente me está diciendo que a cada natural le voy a asignar este valor. Por ejemplo, a 1 le voy a asignar 1 entre 1, que sería a1. Al 2 le voy a asignar al 1 entre 2, un medio. Al 3 le voy a asignar al 1 entre 3. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuántos? Pues aquí trabajamos, más adelante lo veremos con Aleph 0, que es el primer cardinal que estamos viendo. Este n mayor o igual que 0, esta n está corriendo sobre los números naturales que ya anteriormente menciona, que sería el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Todos ellos naturales. Muy bien. Entonces, bueno, teníamos algún entendimiento, bueno, los matemáticos, acerca de lo que era el infinito. Muy bien. Pero todavía no lo entendíamos muy bien. Bueno, es decir, trabajábamos con él, pero no lo podíamos definir de manera, como decía Aristóteles, en acto, sino lo definíamos en potencia. Esto en potencia, de acuerdo, es infinito, pero lo pensábamos así, no trabajábamos directamente con él. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ahí vienen las partes más interesantes de la plática, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que quede claro? Voy a hablar acerca de los cardinales y qué son, ¿de acuerdo? Bueno, creo que no hubiera borrado pero... Ahora, cuando yo estudié mi licenciatura, muy bien, hubo una idea que me sacó de rumbo o de cuadro acerca de lo que estaba haciendo. Me dijeron, oye, ¿tú sabías que existen diferentes tipos de infinitos, uno más grande que otro? Y yo dije, bueno, es que eso es imposible, siempre el infinito es infinito, ¿no? No, pues estaba equivocado y aquí vamos a ver alguna construcción de cómo es que es eso. Imagínense que nosotros tenemos los números naturales, ¿de acuerdo? Que ya los había definido el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, el conjunto de los naturales se puede asociar al número de objetos que tenemos en el planeta, de los que sean, de cualquier forma. Por ejemplo, puedo contar el número de bancos que hay en el planeta y lo voy a asociar con este, ¿no? Tengo un banco, 2 bancos, 3 bancos, 4 bancos, 5 bancos.
puedo enumerar los lápices. Al final de cuentas, toda esa numeración va a ser finita. Muy bien. Es decir, no existe una cantidad infinita de bancos, una cantidad infinita de lápices, ¿no? Porque la cantidad de materia es finita. Sin embargo, ese conjunto es el conjunto infinito más pequeño que tenemos, ¿de acuerdo? Después de estos, de los números naturales con los que aprendemos a contar, ¿de acuerdo? Vienen los números enteros. ¿Quiénes son los números enteros? Exactamente los números naturales, pero también cuento al 0, al 1, al 2, al 3. Son estos, pero también cuento los negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3, hasta menos infinito y aquí hasta más infinito. Muy bien, todo va bien, todo es bonito, ¿no? Como conjuntos se contienen, es decir, los naturales claramente están contenidos estrictamente en los números enteros. Es decir, si yo tomo este conjunto de aquí, es exactamente este que está acá. Entonces, ¿hay más elementos aquí? ¿O es lo que quiero pensar? En Z, Z contiene a los naturales. Y esto se expresa con esta simbología, n contenido en Z. Estos son los números enteros. Ahí pinto. ¿De acuerdo? Enteros. Y estos son los naturales. Bueno, en mis clases me decían, bueno, Roberto, sí, correcto. Este está contenido en este como conjunto. Pero, ¿qué pasa si contamos el número de elementos que hay aquí y el número de elementos que hay acá? El número de elementos, sorprendentemente, es el mismo. Es decir, si yo contara directamente todos los números de aquí y todos los números de acá, tendría exactamente el mismo número de elementos. Y me pueden decir, oye, pero ¿por qué? Si aquí, en este conjunto, estás contando el doble de este. Bueno, a eso, se llaman conjuntos equiparables o se definen por medio de funciones inyectivas. Es una asociación o una regla 1 a 1 de cómo yo definiría este conteo. Por ejemplo, el 1, muy bien, se lo asocio al número 0. Estoy partiendo de aquí a acá. Este 1 se lo asocio a este número 0. ¿De acuerdo? El 2 se lo asigno al menos 1. Este ya está con este. Al 3 se lo asigno al 1. Al 4 al menos 2. Al 5 al 2. Muy bien. El 6, ¿a quién va a ir? Al menos 2. El 7 al menos 3. El 8 al 3. ¿Así hasta cuándo? Hasta que me termine estos, que nunca me los voy a acabar porque son infinitos. Pero si se fijan, lo que estoy haciendo de alguna manera es darle o asociar un elemento de aquí, un correspondiente de este. Este lo mandé al 0, el 2 lo mandé al menos 1, el 3 lo mandé al 1, el 4 lo mandé al menos 2, el 5 al 2, el 6 así. ¿De acuerdo? Lo que les quiero decir es que cada uno de estos elementos va a tener su parejita en este conjunto. Entonces, si yo cuento estos, es exactamente que contar este mismo conjunto, el de los números enteros. Muy bien. Entonces, con esto se demuestra que tanto este conjunto y este conjunto tienen exactamente el número de elementos, aunque la intuición me diga que este es el doble de lo que hay aquí. Muy bien. Bueno, eso a mí me causó mucho problema. Muy bien, porque oye, ¿cómo crees? Bueno, esa es una manera de verlo. Bueno, posteriormente, todos conocemos a los números racionales, ¿de acuerdo? ¿Qué son los números racionales? Los números racionales se definen como cocientes. Lo voy a escribir como conjunto y le voy a poner Q. Muy bien. Le voy a decir que son todos los AB con A, B en Z y B diferente de 0. ¿Eso qué quiere decir?
que los racionales son aquellos elementos que son cocientes de dos enteros. Acuérdense que los enteros son tanto positivos como negativos, pero lo único que pido a este elemento de abajo es que sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque no tenemos permitido dividir entre 0. Muy bien. Entonces, básicamente lo que nosotros conocemos como modelos racionales es el conjunto de todas las fracciones. Muy bien. Y también, como conjuntos, se contienen. ¿Por qué? Esto es un poquito ya más difícil de visualizar, pero sin embargo lo voy a tratar de hacer. ¿Quién sería Q? Muy bien. Entonces, si yo tuviera la rectita, supongamos nada más, voy a ir del 0 al 1, nada más. 0 y 1. Son todas las fracciones que están aquí. ¿Cuántas hay? Una infinidad. Pero nada más es de aquí a aquí. Bueno, ahora voy del 0 al 2. Del 1 al 2. ¿Cuántos hay? Una infinidad. Esta infinidad de aquí corresponde a la infinidad que hay aquí. ¿De acuerdo? Es decir, yo estos que están en este conjuntito los puedo igual de la misma manera que como hice con los enteros, etiquetarlos para poder contarlos con los números naturales. ¿De acuerdo? También exactamente los que están en este intervalo y los que están en menos 1,0 y pues así hasta, no sé, se sigue la recta hasta en 1000 millones, por ejemplo. Y también aquí hay lo mismo. Bueno, ahora lo que les digo es que ya vimos que este conjunto, nada más entre menos 1 y 0 o entre 0 y 1, todas estas fracciones que están aquí corresponden a este conjunto, nada más las que están aquí. Las que están aquí también las puedo equiparar, ¿de acuerdo?, con este conjunto. También las que están del 2 al 3, del 3 al 4, etcétera, etcétera. Entonces ustedes podrían decirme, este infinito de aquí abajo, este es más grande que este, ¿no? Es lo que yo pensaría, ¿no? No. Matemáticamente también se puede demostrar que de hecho el cardinal, el infinito que está contando Q, es exactamente el mismo infinito, el mismo conjunto de elementos, si los cuento, que este y que este. Es decir, como cardinal, lo voy a poner así, como número de elementos, n es igual al número de elementos que tiene z, igual al número de elementos que tiene los racionales. Oye, pero eso es complicadísimo de entender. Pues sí, es complejo. De hecho, en matemáticas, este es un proceso de abstracción muy grande, ¿no? Porque uno sabe que ya está, bueno, aquí está trabajando con diferentes tipos de infinitos, y ahorita les voy a decir cómo se llama este tipo de infinitos. Ahorita les voy a decir qué es lo que hizo Cantor. Bueno, toda esta construcción que yo estoy realizando, la realizó Cantor. Muy bien. Él trató de trabajar con el infinito. Bueno, ¿qué pasa? Que estos conjuntos son iguales, sí, y él lo demostró, ¿no? Lo hizo paso por paso, demostró que son iguales, que tienen el mismo cardinal, mas sin embargo, como conjunto se contiene y la contención es estricta. Bueno, le puse esta que está aquí, significa contención igual, pero de hecho la contención es estricta, ¿de acuerdo? Es decir, que los contiene estrictamente. Bueno, muy bien. Ahora, todos conocemos los naturales, los enteros y los racionales. Vamos a la recta real. Vamos a agarrar el 0 y el 1. Imagínense que yo pinto todos los números racionales que están entre 0 y 1. ¿Cuántos son? Habíamos dicho una infinidad. ¿Pero qué creen? Si yo considero estos nada más, me queda una cantidad infinita de huecos. Muy bien. Estos huecos que no está llenando este conjunto, ¿qué es lo que debería de hacer yo para llenarlos o cómo podría llenarlos, ¿no? Bueno, pues ahí se llena. Imagínense que yo lo lleno. Estos huequitos que están aquí los voy llenando. Es decir,
que no son racionales. Ustedes han hablado oír de los, no sé cómo lo expresen, es que de los irracionales, ¿no? ¿Qué son los irracionales? Bueno, son todos aquellos elementos que no se pueden expresar como cociente de fracciones. Es decir, por ejemplo, raíz de 2 no se puede expresar como un cociente entre fracciones, ¿de acuerdo? O una fracción. Raíz de 2 no es un racional porque no lo puedes ver como A entre B. ¿Quién más? Todas las raíces de los primos. Raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, el número E, pi, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estos números irracionales, ¿qué cardinal creen que tengan ustedes? Es decir, acuérdense, las líneas de color verde son los racionales en este intervalo. Ya vimos que equivalen a este conjunto. Y las líneas blancas que están aquí equivalen a los números irracionales. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con ese conjunto? ¿Que ustedes qué me pueden decir? ¿Creen que tenga el mismo cardinal que los naturales, que los enteros o que los racionales? Pues la respuesta que dio Cantor, y también lo demostró, y de hecho su demostración es muy bonita, él dice que no. Y ahí es cuando empiezo a hablar de los Aleph, que es lo que les voy a explicar. Los Aleph son los tipos de cardinales que existen. Muy bien. Entonces, vamos a nombrar, bueno, es como una N, Aleph 0, y es el primer cardinal que existe. Es decir, Aleph 0 es igual al cardinal de los números naturales, que ya vimos que es igual al cardinal de los números enteros, que es igual al cardinal de los números racionales. Y luego tenemos un cardinal de orden mayor, que es Aleph 1, que es un infinito más grande, mucho más grande que estos, que corresponde a los números reales o a los números irracionales. Muy bien, pero ustedes me podrán decir, bueno, es que los números reales, es igual a los racionales unión los irracionales. Muy bien, pero yo sin pérdida de generalidad, yo a este conjunto le puedo quitar los racionales y me quedo con los irracionales. Y es exactamente el mismo cardinal que los irracionales, que es lo que estoy poniendo aquí. O sea que si a los reales le quito un conjunto infinito numerable, me quedan los irracionales. Y este conjunto de irracionales, por sí solo, que son todos de esta forma, tienen el cardinal Aleph 1, ¿de acuerdo? Entonces, Cantor empezó a trabajar con todas estas cosas. Y bueno, dijo, yo ya vi cuántos cardinales hay aquí, pero ¿cuántos infinitos existen? ¿Cuántos cardinales hay? Bueno, la respuesta que dio Cantor es, existen una cantidad infinita de cardinales, unos más grandes que otros. De hecho, lo dice así, lo numera así, n de t, donde t está en f. F se dice que es un conjunto dirigido. ¿Y qué es un conjunto dirigido? Bueno, básicamente satisface tres reglas. La más importante es que los elementos son de orden creciente. En este caso, si f es igual a los números naturales, o los enteros, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, existe un orden bien definido. El 1 es mayor que el 0, el 2 es mayor que el 0, el 3 es mayor que el 0. Pero aquí es cualquier conjunto dirigido. Por ejemplo, pueden ser los reales, puede ser otro cardinal ahí. Los reales son un conjunto dirigido. ¿Por qué? Porque tengo las desigualdades, ¿no? El 2 es mayor que el 1, la raíz de 2 es mayor que 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Cantor dijo, pues, ¿cuántos infinitos existen? Pues una infinidad. ¿Pero qué infinidad? Pues una infinidad, uno cada vez más grande que otro. O sea, por ejemplo, para este conjunto, n0, contenido en n1, contenido en n2, Aleph 2, contenido
en Aleph 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos infinitos tiene un cardinal más grande que el otro. Uy, y aquí nada más estamos considerando al conjunto dirigido de los números naturales. Pero ¿qué pasa con el conjunto el conjunto de aquí cambia, el subíndice? Pues tenemos una infinidad, una barbaridad, algo que no es racional, algo que no podríamos visualizar. Muy bien. Bueno, entonces esta idea quiero que la tengan en cuenta. Aquí hicimos la construcción, espero que haya quedado claro que existen infinitos más grandes que otros. Por ejemplo, ya vimos que estos tres infinitos son iguales, sin embargo el conjunto de los números reales es un cardinal más grande. Muy bien, y que existen una infinidad de cardinales cada vez más grandes, uno que otros. ¿De acuerdo? No, pues bueno, déjenme borrar para continuar con lo siguiente. El siguiente tema es muy bonito, bueno, es un conjunto muy bonito que tiene que ver con el conjunto de Cantor. El conjunto de Cantor, bueno, deberíamos de definir unas cosas adicionales, pero ahorita vamos a ver si las definimos, si lo utilizamos. Pero básicamente el conjunto de Cantor es un conjunto, yo diría patológico, porque es un conjunto que no se puede ver de manera física. O sea, si yo lo tratara de dibujar, no podría dibujarlo, porque su construcción es muy compleja. Mas, sin embargo, tiene propiedades muy, muy importantes, ¿no? Muy, muy importantes. Ahorita les voy a decir más o menos de qué se trata y las aplicaciones que tiene el conjunto de Cantor. Bueno, básicamente en matemáticas llevamos algo que se llama teoría de la medida y vemos que el conjunto de Cantor, bueno, con una medida que se llama medida de Lebesgue, ¿sí? El conjunto de Cantor y el conjunto de los racionales tienen medida 0. Ahorita les voy a explicar más o menos con qué tiene que ver esa idea para que ustedes puedan entender. Y eso quiere decir que el conjunto de los números reales, nada más me basta con medir los irracionales. Es decir, si yo trato de medir una longitud, si yo quito los racionales, pues no me cuentan. Ahorita vamos a ver. Nada más termino de borrar porque es medio complejo. Está un poquito como que se seca el gis. Pero pues sí, continuamos con eso. Bueno, ahorita que estoy viendo esto, el número e y el número pi en matemáticas se dicen o se consideran como números trascendentes. Muy bien. Y hay ahí unas cosas que se llaman extensiones de campo que también tienen cardinal Aleph 0. Muy bien. O cardinal de los números naturales. Eso también se los quería dar. Pero, dada que las herramientas que necesitamos para poder definirlo, bueno, trascendencia y algebricidad de un número, pues necesitamos definirlo y pues es complicado. De hecho, es un curso de álgebra abstracta. Muy bien. Pero, bueno, antes de comenzar con el conjunto de Cantor y para terminar esta sección, lo que yo les quería decir y la pregunta que se hicieron varios matemáticos es que si, entonces le voy a poner Aleph 0 y Aleph 1. Algunos matemáticos hicieron la pregunta que si entre este y este cardinal hay un cardinal intermedio. ¿Y qué quiero decir con intermedio? Pues un cardinal que está en medio de Aleph 0 y de Aleph 1. Muy bien. Y allí entró una revolución de las matemáticas. Entró la lógica, entró David Hilbert y... ¿cómo se llama este matemático? Bueno, no recuerdo su nombre. Gödel. Y entraron con la lógica matemática y dijeron que cambiando los axiomas de la matemática, es decir, nuestra matemática es consistente con los axiomas de Peano que conocemos, es decir, los axiomas con los que construimos los números naturales. Entonces, si cambiamos los axiomas, cambia nuestra matemática. Y de hecho, la matemática con la que trabajamos tiene que ver con la axiomática de Peano. Si cambiamos nuestros axiomas, nuestra matemática cambia totalmente. Y también esa matemática que se construiría, ¿de acuerdo?, sería totalmente válida. Es decir, existen un conjunto de
matemáticas o lógicas posibles que se pueden construir. Y dentro de esta pregunta, lo que se respondió es que si había un infinito intermedio entre el F0 y el F1, lo que se dijo es que ese es un indivisible, es decir, no se puede determinar, no se puede decir si es falso o verdadero, porque dependiendo de la lógica va a ser falsa, o de la axiomática de la matemática, o va a ser verdadera. Muy bien, entonces esto es importante. Se llegó a que esta pregunta, digamos que no tiene solución, porque depende de los axiomas que nosotros utilicemos. Muy bien, bueno, ahora venimos al conjunto de Cantor, y esto lo vemos rápido. Imaginemos que tenemos el conjunto 0, 1. Y aquí tengo 1/3 y 2/3. Muy bien. Entonces tengo la recta real, este pedacito de recta, tengo el intervalo 0, 1. Y yo a este intervalo le quito el de en medio. Pero que me quede abierto. Es decir, le quité el 1/3, 2/3. Muy bien, y me quedan estos dos. Entonces voy a llamar C1 a la unión de 0,1/3 unión 2/3, 1. Muy bien, ese es C1. ¿Qué voy a hacer para encontrar C2? Así es como se construye el conjunto de Cantor. Nada más quiero que visualicen qué tan complicado es este conjunto. De hecho, el matemático que lo estudió, que fue Cantor, quedó loco, bueno, de sus facultades mentales, pues terminó un poquito mal, porque él, digamos que no era una persona normal, ¿no? Visualizaba todos estos conjuntos y son como muy patológicos, ¿no? Ahora, por ejemplo, de este conjunto lo que voy a hacer es quitar la mitad, quitar este pedacito. Muy bien, y de aquí también quitar 1/3 de este pedacito. Entonces, si se fijan, dividí entre 9, y como estoy quitando, C2 sería exactamente 0,1 unión 2/9, 1/3 unión. Ahora me voy de aquí, 2/3, bueno, 2/3 más 1/9, no sé cuánto sea. Unión sería 1 menos 1/9, 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando construyo el conjunto de Cantor? Básicamente tengo el conjunto original, la recta, y quito un pedacito, quito este. ¿De acuerdo? Exactamente con el mismo conjunto, ahora me queda este pedazo y quito la tercera parte de este, es decir, desaparezco este elemento. Y me queda este, igual aquí, igual acá. Para el otro conjunto lo divido entre 3, me queda este, me queda este de aquí, el de aquí, y así sucesivamente. Entonces, así como estuve haciendo la división, yo digo que el conjunto de Cantor, que lo voy a llamar C, es igual a la intersección de todos los CI con INN. ¿De acuerdo? Entonces el conjunto de Cantor básicamente es lo que está haciendo es intersectar todos estos pedazos. Es decir, al final de cuentas, como la intersección es el que está dentro de todos, los que me van a quedar son como puntitos chiquitos. Es decir, los que están aquí, pero luego los voy a volver a unir. Y el conjunto de Cantor más o menos me va a quedar así. Pero una cosa muy rara, ¿no? Y está como distribuida de manera rara. Bueno, una de las cosas importantes del conjunto de Cantor y una cosa muy extraordinaria
es que aunque yo voy quitando pedazos, ¿de acuerdo? De mi intervalo de longitud 0,1, yo voy quitando pedacitos y pedacitos y pedacitos y pedacitos y pedacitos. Este conjunto que me queda al final, que es un conjunto de puntos, digámoslo así, tiene cardinal Aleph 1. Es decir, este conjunto, aunque le esté quitando un montón de cosas, tiene el mismo cardinal que los números reales, ¿de acuerdo? Entonces esto es, no sé, paradójico, porque si se fijan, yo cada vez al conjunto le estoy quitando pedazos y pedazos y pedazos y pedazos, y al final de cuentas yo pensaría que me iba a quedar con nada, ¿no? No, en realidad sí me quedo con algo, y me quedo con casi el mismo intervalo. Muy bien. Es decir, digamos que quitamos los racionales de ahí, los extraigo y me quedan exactamente los números reales, el mismo cardinal de este, si yo los contara. Es decir, el conjunto de Cantor es un conjunto que no es numerable porque su cardinal es Aleph 1. Acuérdense que el conjunto del cardinal Aleph 0 es los números naturales, que así lo voy a anotar, es el cardinal de los números naturales, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Bueno, y este conjunto, todo lo que hemos estado viendo, la idea de infinito, muy bien, es básicamente para contarles qué tiene que ver con la ciencia todo esto, ¿no? A lo mejor es, son construcciones complicadas, son cosas difíciles de entender, que escapan a la intuición humana, porque exactamente escapan a la intuición humana. Y bueno, también una de las cosas que dijo Cantor, y lo que hizo es, bueno, pues yo estoy trabajando con estas cosas, pues ¿por qué no los puedo sumar, restar, multiplicar? Muy bien. Y se hizo algo que se llama como aritmética transfinita, muy bien, donde ya no se trabajan con números, sino se trabajan con cardinales o con ordinales, ¿no? Aleph 0, Aleph 1, omega 1, omega 2, etcétera, etcétera. Entonces los infinitos se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, de hecho, y no hay ningún problema. Ajá. Pero todo esto requiere de matemáticas muy, bueno, algo más pesadas para poder hacer para poder tener un claro entendimiento de lo que se está haciendo. Muy bien, aquí como que nada más quería plasmar las ideas y ahorita vamos a ver, bueno, el trasfondo, lo más importante, muy bien, sobre las aplicaciones y cómo lo utilizamos, ¿no? Básicamente, en todos los modelos matemáticos que utilizamos hasta la fecha, tenemos en cuenta la idea de infinito, ¿no? Y siempre la estamos utilizando constantemente. Les voy a poner un ejemplo de cálculo diferencial y una infinidad de elementos, de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, también ecuaciones sin diferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, les voy platicando. Bueno, nosotros sabemos que desde cálculo, no me voy a ir al cálculo diferencial, sino al cálculo integral, cuando nosotros queremos calcular el área de una curva, nosotros definimos lo que es la integral de Riemann, que es la integral pues más sencilla que se puede definir, que depende de alguna manera de la derivada, pero bueno, del concepto de límite. Pero la idea es sencilla. Nosotros tenemos una curva, tenemos f de x, que es la gráfica de una curva, tenemos un intervalo cerrado, y nosotros, el principal objetivo del cálculo integral es el cálculo de áreas, es decir, el cálculo de áreas bajo la curva. Me importa calcular cuál es el área que está de aquí debajo. Y tiene un sinfín de aplicaciones. Bueno, para la integral de Riemann, ¿qué es lo que hace? Divide este intervalo en un conjunto numerable. Por ejemplo, más 3 entre n hasta que llega a b, ¿no? Es decir, los saltos los voy a dar de 3 entre n, ¿de acuerdo? Lo que hace la integral de Riemann es construir rectangulitos con esa base, y aproximar el área por medio de rectángulos. Entonces, ¿están de acuerdo que entre más fina
o entre más puntos tome aquí abajito, muy bien, mejor va a ser mi aproximación del área por los rectangulitos que estoy pintando aquí, de aquí, ¿de acuerdo? Entonces mejor va a ser la aproximación del área que yo tengo. Esa es una idea de atacar el problema. Sin embargo, cuando yo defino la integral la va a definir así. La integral definida de a b de f de x no es más que el límite cuando n tiende a infinito de la suma de i igual a 1 hasta n de f de xy por delta de xy. ¿De acuerdo? Vean, aquí aparece un infinito, ¿no? ¿Qué infinito es? Pues ese infinito que estamos considerando, sobre el que estamos contando, pues es sobre el de los números naturales. Muy bien. Y esta idea estaba plasmada desde hace muchos años de que Cantor definiera su teoría de los infinitos, ¿de acuerdo? Aquí está impreso el número infinito, ¿de acuerdo? O el símbolo en esta expresión. También, por ejemplo, en sucesiones matemáticas, como a las que les puse al principio, o n mayor o igual que 100, n mayor o igual que 0. También aquí estamos considerando sucesiones y el conjunto en el que nos estamos basando es el conjunto de los números naturales y también estamos considerando el conjunto Aleph 0. Esto por este lado. Entonces, en cálculo aplicamos siempre, bueno, la mayoría debe saber cálculo, aplicamos la noción de límite, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las ciencias? Bueno, ahorita vamos a la modelación. Muy bien. En estadística y probabilidad hay unas cosas que se llaman procesos estocásticos, muy bien, que son, de hecho, son variables aleatorias, ¿no? X0 más, por ejemplo, una función que depende de t por x de omega t más epsilon. ¿Qué es un proceso estocástico? Bueno, un proceso estocástico es un proceso exactamente aleatorio que modela, por ejemplo, un fenómeno natural. En este caso, vamos a poner el ejemplo, el clima. Muy bien. Entonces, cuando nosotros modelamos el clima, nosotros tenemos en cuenta el infinito. En este proceso, t es el tiempo, t es mayor o igual que 0. Es decir, cuando nosotros empezamos a medir un fenómeno, siempre empezamos desde nuestro contador t igual a 0. ¿Y quién es el tiempo? Pues el tiempo es continuo, ¿no? El tiempo no tiene intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, esta t lo podemos asociar, el número de elementos que estamos contando ahí, lo podemos asociar al F1, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué es lo que se hace? Bueno, por ejemplo, en este proceso estocástico que modela el clima, por ejemplo, puede modelar los huracanes, o también un proceso estocástico o una ecuación diferencial estocástica, lo que puede hacer es modelar el modelo de depredador-presa, ¿de acuerdo? Que me dice cuándo una presa va a extinguirse o cuándo va a desaparecer, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso particular, t es el tiempo, y si se fijan, t siempre corre en forma lineal y positiva. Este es t, ¿de acuerdo? Este es 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Pero si se fijan que entre 2 segundos y 3 segundos siempre hay, digamos, de alguna manera, tiempos intermedios. Digo que no puedo medir, pero esto es continuo. Si yo empiezo a medir el tiempo, siempre cruzo toda la línea. Muy bien. Entonces, por eso digo que tiene el cardinal Aleph 1. Bueno, ¿y para qué me sirve todo esto? ¿Qué tiene que ver con la ciencia? ¿Y a qué me refiero con que el infinito permea toda la ciencia? Bueno, cuando se hacen este tipo de modelaciones, por ejemplo en computadora, lo que se trata de hacer es tomar tiempos discretos o tiempos finitos, meterlos dentro de la ecuación diferencial estocástica o ecuación estocástica o proceso estocástico en este caso. Entonces yo tomo elementos pequeños, T0, T1, que son como muestras, T3, T4,
y los meto en el proceso estocástico. Bueno, disculpen, es que todo está relacionado. Puede ser un sistema dinámico también. Muy bien. Entonces meto todos estos tiempos para tratar de modelar un evento, ¿no? En este caso que les había dicho que era el clima. Entonces meto todos estos tiempos, ¿de acuerdo? Sin embargo, la idea intuitiva y el modelo es perfecto desde el fondo matemático. ¿Por qué? Porque aquí te está tomando todos los tiempos posibles y aquí solamente estoy tomando una cantidad discreta de ellos. Es decir, yo tengo una computadora, no tengo una computadora lo suficientemente potente para que ella pueda tomar todos los tiempos intermedios de aquí al 2, ¿no? Por ejemplo, todas estas, ¿no? Pues las computadoras tienen funciones finitas, de hecho son binarias, entre 0 y 1. El número de procesos también que realiza una computadora es finito, ¿de acuerdo? Bueno, la solución a esto son las computadoras cuánticas, ¿no? Que ese es otro tema, pero de alguna manera las computadoras cuánticas trabajan sobre el tiempo y tienen dos valores al mismo tiempo, el 0 y el 1, ¿no? Pero ellas ya trabajan sobre esta línea del tiempo, no sobre tiempos discretos. Muy bien. Bueno, este es un ejemplo de cómo en las ecuaciones que utilizamos, los modelos que usamos, está inmerso el infinito. Aquí está el F1. Sin embargo, como les digo, este modelo es totalmente perfecto. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas que tenemos hasta el momento no me permiten utilizar este tipo de cardinal para poder modelar este proceso. Si yo tuviera una computadora a la fecha que pudiera hacer todo este modelo, mi modelo sería totalmente ajustado a los datos y a la ecuación que me están dando. Muy bien, pero por las limitaciones técnicas no se pueden hacer. Ahorita les voy a platicar de otra aplicación. Aunque esto está muy padre. Bueno, esto es con referente a un proceso estocástico. Y ahora, por ejemplo, en las computadoras seguimos viendo el conjunto de los números primos, ¿no? Hace más o menos como 2 siglos, ya saben, bueno, se definieron los números primos como aquellos números que nada más pueden ser divididos entre sí mismos y la unidad. Ejemplos de estos, ¿quiénes son? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y el 17, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este conjunto es infinito. Sí, bueno, sí, es infinito porque existe una cantidad infinita de números primos. Bueno, sí, pero ¿qué infinito? Ustedes ya pueden hacer la pregunta, sí, oye, pero ¿de qué infinito me estás hablando, no? Pues tiene cardinal al F0. Es equivalente al conjunto de los números naturales, es decir, al 1 le asocio este, al 2 le asocio este, al 3 le asocio este, al 4, al 5, al 6. ¡Voilà! Hay tantos números primos como números naturales hay. Pues sí, digo, y en teoría estos, si se fijan como conjunto, el 2, 3, 5, 7, 11, 13, están contenidos dentro de ¿quién? Dentro del 1, 2, 3, que son los números naturales. Bueno, ¿para qué les digo esto? Hace como como más o menos por el siglo III, perdón, por el siglo III, se hizo una demostración de que este conjunto es infinito, pero no se sabía de qué infinito se hablaba. Entonces, nosotros cuando trabajamos con encriptación, por ejemplo en computadoras, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ¿qué es lo que hace básicamente un código? Lo que hace un código es buscar, bueno, hay dos maneras, buscar números primos más grandes, unos que otros, ¿de acuerdo? Y hacer la multiplicación de esos dos primos. Por ejemplo, supongamos que estos son muy grandes, el 2 y el 5.
Entonces yo tengo al 10. Entonces, por el teorema fundamental de la aritmética, cualquier número entero mayor o igual que 1 se puede expresar como producto de dos primos. 2 por 5, ¿de acuerdo? Entonces, el 10 se puede expresar como producto de dos primos. El 8. El 8 se puede ver como 2 por 2 por 2. Cada uno de ellos es primo. El 15 se puede ver como 3 por 5. Y así ustedes lo pueden demostrar para cualquier número n entero, natural, mayor que 1. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si yo les doy este número? Colosal, ¿no? Bueno, lo que hace la computadora es tratar de factorizar este número en producto de primos. Básicamente eso tiene que ver con los algoritmos de encriptación. Bueno, ¿y qué tiene que ver con los infinitos? Si no se hubiera demostrado que existen una cantidad infinita de números primos, ¿de acuerdo? No podríamos hacer eso. ¿Por qué? Porque yo, como en realidad sé que yo puedo factorizar este número y que el número que me está dando es primo, es decir, que no llega a un tope de aquí. Entonces, lo que les trato de decir es que esta idea de infinito permea todo lo que hacemos hasta la fecha, ¿de acuerdo? Esto que se demostró hace 17 siglos, lo utilizamos para poder factorizar y poder hacer algoritmos de tarjetas, etc. Todos estos algoritmos se utilizan para poder encriptar tarjetas de banco, tarjetas de crédito, para poder realizar pagos. Por ejemplo, en Facebook también se utilizan estos códigos. Y digo, este dígito es muy pequeño. Son dígitos de cientos de números, ¿no? Los que tratan de codificar. Y bueno, ahí entra otra rama de las matemáticas que se llama teoría de números, que básicamente trabaja con eso. Pero, pues, eso básicamente sería lo que les quería contar. Digo, no sé cuánto tiempo falte. Quisiera saber si puedo dar otro ejemplo o no. Ok, muy bien. Pues finalmente, pues esto es de lo que quería que se enteraran, que el infinito como tal existe y que se puede trabajar con él como si estuvieras trabajando con números. También se puede hacer, les digo que existe una aritmética de estos números. Y bueno, espero que se hayan llevado por lo menos de que existen infinitos, unos más grandes que otros. ¿Cuántos? Una infinidad. Esos les digo que en principio, en la licenciatura, cuando yo estaba ahí, me sacó mucho, no sé, de onda, o tenía muchos problemas con eso. Había días en que yo me sentaba y literalmente me sentaba en un pasto, en un parque, y me ponía a pensar sobre estas cosas profundas, ¿no? Pero pues sí, siento que esto es básicamente lo que les quería explicar. Pues eso es todo. ¿Qué les parece si contesto algunas preguntas? Dice Roberto Sánchez Arriaga. Hola, me estoy incorporando. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Cuántos Aleph existen? Bueno, no vi quién la alcanzó a preguntar. Es Vélez, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuántos Aleph existen? Pues como les decía, hay una cantidad, no numerable, incontable, de hecho, una infinidad. ¿Qué infinito? ¿Cuántos Alephs? Hay una infinidad. ¿De qué tamaño es esa infinidad? No puedo decirlo, porque eso, no sé, Cantor como lo hizo, escapa del entendimiento humano y de la lógica, ¿no? Igual cuando empezó a trabajar con infinitos, pues fue muy complicado. De hecho, las ideas que él tuvo, los matemáticos contemporáneos de su época no las aceptaron. Él decían que estaba totalmente loco, ¿no? Y María Lenzuela dice, y otras...
Ah, ok. Cumplen los axiomas de esta SIC. ¿Y las matemáticas cumplen todos los axiomas de esta? Pues los axiomas que utilizamos actualmente sí satisfacen esa, pero como lo dije anteriormente, Gödel propuso diferentes axiomáticas. Dice que si se cambia la lógica, de acuerdo, si se cambian los axiomas de la matemática cambia totalmente. Y hay cosas, como les digo, que se llaman indivisibles, que son verdaderas y son falsas en una lógica o en una matemática. Entonces, pues esas cosas no, nada más están ahí, no se pueden decir si son verdaderas o falsas, porque básicamente en matemáticas lo que se trata de hacer es si algo es demostrable o no, ¿no? Es decir, tú das un teorema y o una de dos, o lo refutas o lo demuestras por base de tus axiomas. Muy bien. Y finalmente, ¿en qué ciencias tienen aplicaciones estas ecuaciones numéricas? Bueno, las ecuaciones diferenciales estocásticas tienen aplicaciones en todo. Por ejemplo, en el universo, en el cálculo de satélites, de órbitas satelitales, por ejemplo, en el clima, en el modelado de huracanes, en el modelado también de sismos, cómo se distribuye, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con los modelos estocásticos. Muy bien. Y a ver dónde podemos encontrar un ejemplo, conocimiento de algún libro para poder... muy bien. Mira, yo para la introducción que di, ahí no lo tengo, hay una colección de National Geographic, ¿de acuerdo? Que está muy bonita, que es la que estoy leyendo. De hecho, como soy matemático, me importan mucho, bueno, me gustan mucho los libros de matemáticas y más sobre los temas de divulgación. Hay un libro o una colección que es de puros matemáticos. El que particularmente leí para dar la introducción es uno que se llama Cantor, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con los infinitos. Eso lo pueden encontrar en su tienda o en su tienda de revistas más cercana. Digo, nada más cuestión de que lo pidan. Está muy bonito y tal vez con eso, bueno, les ayuda a entender un poco más el tema que vimos en esta clase. Bueno, pues por el momento me despido. Espero estar pues después en otra plática, tal vez más interesante o que a ustedes les llame más la atención. Y pues no sé, estaría bien que hicieran una dinámica acerca de que quisiera que les platicara. Digo, todos los temas se pueden dar y pues por el momento pues queda terminada la clase. Espero les haya gustado y nos estamos viendo, chicos. Un saludo, hasta luego.